Teresa Rodríguez nació en Rota en 1981. Es licenciada en Filología Árabe. Ejerció como profesora de secundaria tras aprobar las oposiciones de la Junta de Andalucía y en 2013 abandona la educación para dedicarse de lleno a la política. En su carrera en el terreno público ha sido eurodiputada y desde 2015 diputada en el Parlamento de Andalucía. La gaditana se define como feminista, antimilitarista y por encima de todo andalucista. Creemos que sigue siendo oportuno y necesario ocupar esa orfandad de un sujeto propio andaluz que piense solo en Andalucía, bueno, que piense en el mundo, pero desde Andalucía, y que ponga encima de la mesa sus necesidades y en el centro sus debates. Contraria al pacto de gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, Rodríguez, que fue secretaria general de Podemos Andalucía en 2015, acordó su marcha del partido con Pablo Iglesias. Rota la confluencia, es expulsada del grupo parlamentario junto a otros 10 diputados y acusada de transfugismo. Es la candidata más joven de todos los aspirantes a la presidencia de la Junta el próximo 19 de junio. Concurre por tercera vez a estas elecciones andaluzas al frente de Adelante Andalucía. Bueno, Teresa Rodríguez, muy buenas noches y bienvenida aquí a Canal Sur. Bien hallada, especialmente agradecida además por estar hoy aquí. Además, ayer usted ya en el debate que pudimos asistir, el primer debate A6, ya pudo participar finalmente, pese a lo complicado que ha sido traducir todo esto después de los recursos presentados por sus antiguos compañeros, ahora en Por Andalucía. Finalmente pudo usted participar en ese debate, pero ha sido un arranque dificultoso, ¿no? Entiendo, para su formación. Claro, por eso digo que estoy especialmente agradecida a los medios públicos por haber puesto sobre la mesa la importancia del criterio de pluralidad, ¿no? ¿Se esperaba usted realmente pasar por todos estos obstáculos para poder presentarse como candidata de Adelante Andalucía a estas elecciones? Bueno, no, pero nos hemos sobrepuesto bien. Creo que hemos hecho bien también en no confrontar. Me parece que sigue vigente la necesidad de que la izquierda tengamos un pacto de no agresión, porque los tiempos que tenemos por delante son especialmente duros para la izquierda en Andalucía. Y bueno, pues con esa tranquilidad de no confrontar, de no buscar la confrontación, sino de aportar algo en positivo, que es ese espacio andalucista de izquierda, y con esa verdad por delante pues hemos conseguido estar hoy aquí y poder explicar nuestra propuesta. Después ahondaremos un poquito más, pero ¿qué sensaciones así a priori le dejó el debate de ayer? Bueno, el debate de ayer para mí fue especial. Yo estaba en otros debates electorales antes, pero por primera vez había que explicar cosas que dábamos por sentado que se sabían y que no hacía falta insistir en ellas, ¿no? La idea de que existe una violencia vinculada a un sistema machista que históricamente y también en el presente discrimina a la mitad de la población y la mantiene en una situación de desventaja respecto de la otra mitad, y que eso genera unas situaciones distintas de violencia. Tener que explicar eso desde cero nos habla un poco del frenazo que hemos echado en los avances, libertades y derechos que habíamos ido conquistando pues con mucho esfuerzo y con mucha lucha de otras mujeres antes, ¿no? Yo lo primero que le dije a Macarena Olona: usted está aquí gracias al feminismo. Usted está aquí, las mujeres votan y usted puede presentarse a las elecciones porque otras mujeres antes pelearon por eso y recibieron a cambio ataques ¿no? y obstáculos mucho más importantes que los que he tenido yo para sacar adelante esa lucha, ¿no? Entonces, fue un debate muy particular en el sentido en que no podíamos desarrollar ideas más complejas y más importantes, sino que había que irse a la base de explicarle a los andaluces por qué es una falacia lo de la violencia intrafamiliar, o el decir que la violencia no tiene género, o el plantear que existe una religión climática que evita el desarrollo, ¿no? El negacionismo de la violencia de género y del cambio climático. Bueno, pues hay que explicarlo otra vez. La vimos airada precisamente con este asunto, con la violencia de género, hablando de este tema, pero también cuando se habló sobre la inmigración ilegal. Sí, porque además cuando se hacen ese tipo de discursos se generan por abajo una desconfianza que antes no existía. La población en Andalucía, según las encuestas de opinión, no tiene una preocupación con la inmigración. De hecho, el problema que tenemos en Andalucía no son los inmigrantes, porque no hay trabajo. Son los emigrantes, es la gente que se tiene que ir fuera a buscarse la vida. Donde hay inmigración es porque se busca esa inmigración para que hagan el trabajo que nosotros no queremos hacer, en las condiciones en las que no los queremos hacer. Recoger fresas, trabajar en el campo, y ahora quieren además buscar contingente para los trabajos de hostelería que la gente de aquí no quiere aceptar, ¿no? Entonces, después de eso, encima de todo, criminalizar a esas personas que son trabajadores y trabajadoras como nosotros y nosotras, como nuestros hijos que tienen que coger el portátil, la maleta e irse a buscarse la vida afuera. Tratar de colocar eso en el centro de los problemas que tiene Andalucía es una falacia y es una crueldad, las dos cosas.
Bueno, vamos a empezar primero, aparte de esto que usted ya está comentando, pero hablando un poco de su formación, de este nuevo Adelante Andalucía. Usted terminó la pasada legislatura como diputado no adscrito junto a 11 diputados después de la expulsión de ese partido. Ahora tenemos a dos formaciones, Por Andalucía, que son 6 partidos políticos, y Adelante Andalucía, que la forman Izquierda Andalucista, Primavera Andaluza, Anticapitalistas, a la que pertenece usted, y Defender Andalucía. Me gustaría que me definiera ¿cómo es esta coalición? Porque además de andalucista, como usted bien dice, hay quien dice incluso que podría virar al nacionalismo andaluz. ¿Es así? Nosotros nos denominamos andalucistas. Creemos que además en Andalucía, ese andalucismo histórico, digamos, no se ha planteado sus relaciones con el resto del Estado. O sea, nosotros no es ese el debate que queremos abrir. Nosotros lo que queremos es explicar que la autonomía como sinónimo de progreso, de igualdad, de cierre de la brecha con el resto de España y de Europa, tiene tareas pendientes y que es necesaria una fuerza andalucista que las ponga de actualidad, ¿no? Eso si hablamos de la historia, porque si hablamos del presente, todo el sentido que tiene el andalucismo sobre un modelo de recuperación justo para Andalucía después de la pandemia. Y se está hablando del reparto de los fondos europeos, que son decenas de miles de millones de euros, no los 50 millones del plan de empleo anunciado 2 días antes de la campaña, sino decenas de miles de dinero público, de millones de euros, para reactivar la economía. Y vemos cómo esos proyectos, como exigen que sea de capital público-privado, van a ir fundamentalmente a aquellos territorios que ya tienen industria. Por tanto, el andalucismo hoy es exigirle al Estado y exigirle a la Junta que peleemos por una financiación justa para nuestra tierra. Tenemos derecho a salir de la pandemia en clave de convergencia territorial y no de seguir abriendo la brecha que tenemos con el resto del Estado. Hay que recordar que a día de hoy tenemos un porcentaje de desempleados respecto del resto de España que es más grande que en el año 81, donde aprobamos un Estatuto de Autonomía cuyo principal objetivo era cerrar esa brecha. ¿Y esto por qué? Pues porque nos ha tocado las actividades con menos valor añadido y que generan menos empleo y empleo más precario, la exportación de productos agrícolas y el turismo, ¿no? Volviendo a lo que es la identidad de su partido, quería preguntarle qué le diferencia del Adelante Andalucía de 2018 y qué cosas le separan ahora mismo de Por Andalucía. La diferencia es que nos hemos quitado la mochila de Madrid. Esa es la diferencia. Entonces, y ahora defendíamos una voz propia andaluza, que planteara también una alternativa a un PSOE que en 37 años no había sido capaz de resolver los problemas estructurales de esta tierra y además había estado atravesado por fuertes lógicas de corrupción. Eso que defendíamos en 2018 lo hacemos ahora, pero ya con la tranquilidad de no tenerle que pedir permiso a nadie. Usted defiende una política anticapitalista, de hecho le ha llevado muchas veces a devolver dietas en momentos puntuales, a no querer coches oficiales. ¿Eso se ha convertido quizá en un problema con sus antiguos compañeros? Bueno, nosotros, digamos que mi corriente, la gente que entonces estábamos dentro de Podemos, para nosotros era muy importante el tema de la ética, porque sabíamos que de alguna forma la desafección con la política por parte de la ciudadanía tenía que ver con los privilegios de la clase política, con que no, evidentemente con que no hacían bien su trabajo para resolver los problemas de la gente, me voy a incluir, no hacíamos bien nuestro trabajo y además estábamos rodeados de una burbuja de privilegios, ¿no? Nos parecía que era importante recuperar la política como ejercicio de amor hacia tu comunidad, como un ejercicio altruista que un ciudadano hace temporalmente con su comunidad para intentar resolver problemas que son muy complejos, ¿no? Y en ese sentido era importante para nosotros y sigue siendo importante ahora que esos privilegios difícilmente justificables, como las dietas que cobramos los diputados sin tener que justificar ni un euro, aunque estemos de baja, aunque estemos en domingo, aunque sean vacaciones, aunque haya una pandemia y estemos teletrabajando, dietas de hasta 2.500 euros al mes sin justificar, ¿no? Las ayudas a los altos cargos para los alquileres, ¿no? Mientras están en contra de regular los alquileres, ¿no? Para las familias trabajadoras se pagan hoy con el PP, que las criticaba cuando gobernaba el PSOE, más ayudas al alquiler a los altos cargos que entonces 1 millón de euros al año nos gastamos en eso. Y es verdad que no, con eso no vamos a cambiar la realidad económica de Andalucía, pero así eliminamos cosas que dan vergüenza y que de alguna forma alejan a la ciudadanía de la política, ¿no? Y de la representación pública. ¿Cuáles son las expectativas que tiene Adelante Andalucía en estas elecciones? Porque las encuestas de momento dan pocos apoyos a su formación. Bueno, pero la tendencia es creciente y cada vez vemos que las encuestas que van saliendo nos dan más que la anterior y para nosotros es importante constituir ese espacio político del andalucismo, es decir, catalanes, vascos, gallegos, también cántabros, turolenses, aragoneses, valencianos y valencianas, baleares, madrileños y madrileñas, ya tienen una fuerza política con representación institucional que defiende los intereses de su tierra legítimamente en
reparto de fondos, por ejemplo, o en las infraestructuras o en inversiones, Andalucía no. O sea, si nosotros conseguimos una representación de 1, de 2 o de 5, que es, por ejemplo, a lo que aspiramos, un grupo parlamentario andalucista en Andalucía, ya eso inaugura una nueva etapa política donde Andalucía va a tener voz propia. Y además usted va a poner su rostro en la papeleta para que lo identifique rápidamente. Eso es una novedad. Sí, y me da una vergüenza que me muero, lo digo siempre, pero cuando hay 3 fuerzas políticas que llevan Andalucía en el nombre, ¿no? Por Andalucía, Andaluces Levantados y Adelante Andalucía, para nosotros era una forma de que todo el que quisiera votar no nos encontrara y todo el que no quisiera votar no nos votara por casualidad. Le quería hablar precisamente de eso, de las fuerzas políticas de izquierda. Tenemos el panorama del escenario ahora mismo es con PSOE, con Por Andalucía. ¿Estaría Adelante Andalucía dispuesto a entrar en un gobierno de las izquierdas? No, lo hemos dicho muchas veces. Lo que sí estaremos dispuestos y creemos que es fundamental en este momento es parar a las derechas, es sacar a las derechas del gobierno. Y siempre que hemos tenido la ocasión, en ayuntamientos como el de Sevilla, por nuestro voto hemos parado a las derechas en los gobiernos. Ahora bien, a partir del día siguiente nos constituimos en oposición exigente a un gobierno del PSOE, porque sabemos... ¿Entraría usted en un gobierno con Juan Espadas, por ejemplo, y con Inmaculada Nieto, que necesitaran escaños que los suyos pueden ser a lo mejor fundamentales para una investidura? Lo que haríamos era, en todo caso, con nuestro voto procurar una investidura de izquierda. A nosotros nos parece fundamental para la política de derecha, sobre todo con el riesgo que tenemos de entrada de la extrema derecha en el gobierno de Andalucía. Nosotros vamos a votar en contra de eso y vamos a apoyar una legislatura, una investidura alternativa a eso. Pero no vamos a entrar en un gobierno con el PSOE porque el PSOE tiene particular costumbre de incumplir sus programas electorales cuando están en los gobiernos y desde fuera podemos presionar para hacerles cumplir. ¿Y a usted le recomendó a Pablo Iglesias que no entrara en el gobierno de España? Eso pensaba entonces, igual me equivoco, pero me parece que, y en general ocurre, que los socios de izquierda de gobiernos con el PSOE no mejoran sus resultados en las siguientes elecciones. Si se hace bien, el PSOE es capaz de apropiarse de nuestros logros de alguna forma y conseguir mayorías más amplias. Y si ese gobierno no hace bien las cosas, lo que hace es dejarle todo el camino a la derecha. Y además, en este momento, digamos que todo el que esté enfadado con Sánchez o indignado por la subida de los precios de la energía o de los carburantes o de las políticas que no se han hecho bien, no tienen un voto de izquierda al que agarrarse. Le dejamos todo ese espacio de descontento a la derecha y a la extrema derecha. ¿Y qué posición va a adoptar su partido en el caso de que, según dicen las encuestas, pues el Partido Popular consiga ganar las elecciones, quizá con una mayoría suficiente y necesite el apoyo de Vox? ¿Tomaría alguna medida Adelante Andalucía en este sentido? ¿Se abstendría? Nosotros no queremos que gobierne la derecha ni en su versión mansa ni en su versión brava. Nos parece que además es hacerle un favor a Vox, porque de alguna forma todos estamos en un lado y Vox es la única alternativa a eso. Y eso es un error tremendo que vamos a pagar en la siguiente legislatura, porque podemos darle la mayoría absoluta a Vox en las siguientes elecciones. Cuando entran en los gobiernos lo hacen sin voluntad de gestionar nada, fíjense Castilla y León, haciendo el ridículo cada vez que abren la boca y poniendo sobre la mesa que no solo son esa gente aparentemente bravísima y que da mucho miedo y que dicen cosas que dan mucho miedo, sino que son unos mamarrachos gestionando la política pública y tratando de intervenir en la vida pública. Por tanto, sería un enorme error colocarlos como la alternativa deseable. Y creo que darle nuestros votos a Juanma Moreno Bonilla sería convertirlos a ellos en la alternativa deseable y apostar por políticas económicas que son las mismas en los dos casos, bajarle los impuestos a las grandes fortunas y facilitar las inversiones a toda costa, aunque no generen empleo, aunque generen empleo precario, aunque no apuesten por el desarrollo endógeno de esta tierra. ¿Qué podría suponer entonces para Andalucía que entrara un partido que no cree, por ejemplo, en la autonomía andaluza, que entrara en el gobierno andaluz? Ya digo que aquí hay mucho lobo, pero también mucho cuento. O sea, mucho que viene el lobo y mucho que somos los feroces y demás, pero lo que están es loco por coger un sillón, incluso si no tienen absolutamente ninguna atribución, como ocurre en Castilla y León. Yo no le dibujaría como algo más grande de lo que son. Es una fuerza política oportunista que está deseando coger un sillón, incluso si no tiene atribuciones de gestión, como pasa en Castilla y León, que engordan los presupuestos de cargo de libre designación y de asistencia política y de enchufado cuando tienen la oportunidad, como ha pasado en Castilla y León, y que esta Andalucía y esta comunidad autónoma no vamos a permitir en ningún caso que la autonomía esté en riesgo. Eso no va a ocurrir. ¿Qué pasará si Adelante Andalucía no consigue representación en el Parlamento? Bueno, que seguiremos peleando como hemos peleado siempre. El año que viene también hay elecciones generales. Y no solo las elecciones, que también hay que recuperar la calle y la movilización y hay que enfrentarse a las políticas que los gobiernos de derecha aplican y tienen luego un efecto
terribles en la sanidad, en la educación, en la dependencia, provocan que nuestra gente mayor se muera en las listas de espera esperando pruebas diagnósticas, provocan que nuestras clases, nuestras aulas sean cajas de sardinas, latas de sardinas, cierran líneas de la pública mientras apuestan por la concertada, rebajan los impuestos a las grandes fortunas mientras despiden sanitarios. Eso requiere de una respuesta también de movilización. Nosotros somos activistas sociales, lo hemos sido siempre, y en las instituciones y en la calle hemos hecho siempre lo mismo, que es combatir ese tipo de políticas. Quiero profundizar en su programa porque le he escuchado decir en alguna ocasión que Andalucía sufre un subdesarrollo endémico. ¿Piensa que estamos a la cola de España, que Andalucía está adicionalmente maltratada, que está mal financiada? No lo pienso, lo dicen los datos lamentablemente, lo dice el INE, que son los últimos datos a los que podemos echar mano, donde 12 de los 15 municipios más pobres de España son andaluces y en concreto los dos más pobres son Níjar y Vícar. ¿Y qué proponen para combatir dos pueblos especializados en exportaciones? Lo que proponemos es un proceso de reindustrialización sostenible de nuestra tierra. No podemos vivir solo de las exportaciones de materia prima y minerales, mientras el coche eléctrico se fabrica en otro lado con nuestros minerales que contaminan aquí, que son explotados por multinacionales extranjeras, canadienses en este caso, y solo vivir de un turismo que no genera renta suficiente para poder pagar la factura, salario suficiente, y que además se lleva la renta fuera. Y la única apuesta que se hace, por ejemplo, por una transición ecológica, son placas solares que alicatan Andalucía entera para holgorio y negocio de los fondos de inversión que acaparan tierra y del oligopolio eléctrico, que es quien está desarrollando esa actividad. Por tanto, ¿qué es lo que proponemos? Tenemos que apostar por la pequeña y mediana empresa andaluza, dejar de dar fondos, dinero y recursos y dejarle abierta nuestra tierra a fondos de inversión que no se preocupan por el desarrollo de esta tierra y hacerlo en clave de reindustrialización sostenible. Hemos perdido tejido industrial en la última legislatura, también en la anterior, y tenemos que apostar por la industria. Vivir solo del turismo y de la exportación de materia prima es un país subdesarrollado. Y para ello ha destacado usted además al principio de esta entrevista la importancia que tienen los fondos europeos. Usted ha sido eurodiputada y puede incluso valorar incluso más ese dinero que tiene que llegar a nuestra comunidad. ¿Cree usted que se está haciendo un buen reparto de ese dinero? Ya le digo que el criterio que están teniendo no solamente el Gobierno central, también el Partido Popular, de que esos fondos tengan que venir a proyectos público-privados, es lo que está haciendo que esos fondos se vayan fuera de esta tierra. Porque si tú exiges previamente que exista industria, ¿no? Esto es como el que va a buscar trabajo y le dicen, es que usted no tiene experiencia. Y dice, bueno, pues si no me contrata no voy a tener experiencia nunca, ¿no? Bueno, pues aquí hay que tener industria para poder recibir fondos públicos para los fondos de recuperación. Ese criterio ultra neoliberal de que las inversiones públicas tienen que al final rescatar a la empresa privada, no a los autónomos, sino a las grandes empresas que han duplicado sus beneficios con la pandemia, que son las empresas del IBEX, hace que en Andalucía, ni en Extremadura, ni en Canarias, ni en Murcia vayamos a ver un solo euro de los fondos europeos. Nos estamos quedando prácticamente sin tiempo y quería muy rápidamente preguntarle por la inflación, porque estamos en un momento crítico de subida de precios, que es muy difícil que las familias puedan llevar una economía razonable con esta subida de la luz. Muy rápidamente, ¿qué proponen? Y ahora, para terminar, un breve cuestionario, sí me gustaría hacerle, pero primero sobre la inflación. Yo creo que hay que intervenir determinados aspectos del mercado. Existe ese dogma neoliberal de dejar hacer, y ese dejar hacer es engordar los bolsillos de los que no han pasado por la crisis, apalancarle fondos públicos para que además ganen más dinero y olvidarse de la gente. Los precios de la energía se bajan interviniendo en el mercado de la energía. Privatizamos la energía que era pública, se supone que para que compitieran las empresas entre sí hicieran bajar la factura, sin embargo no han dejado de subir. Hay que pararle el carro al oligopolio eléctrico y garantizar suministros básicos vitales. También el carburante, hay que garantizar que los costes de producción se pagan a nuestros productores y a nuestros transportistas. Y esto pasa por un gobierno responsable. Nos quedamos sin tiempo y tanto de lo que hablar, ¿verdad? Tanto de lo que hablar sobre Andalucía. Ya para terminar, me gustaría hacerle un breve cuestionario para que usted también sea muy breve, pero un poco para conocer algo más también sobre su persona. Dígame, por ejemplo, cuál ha sido el momento más emocionante que ha vivido usted este año. Muy breve. Pues este año, sin duda, la crianza de mis hijas. Vamos, este año y el anterior, de hace 2 años. Recomiéndenos un libro. Lo más emocionante que vivo son mis hijas. Pues un libro, mira, podríamos recomendar uno de crianza también, ¿no? Que es un regalo para toda la vida, que habla de la importancia de la lactancia materna. ¿En casa comparten las tareas? Sí, obligatoriamente además, porque yo estoy fuera también mucho tiempo. Su pareja, el alcalde de Cádiz, José María González Kichi, imagino que habrán hablado mucho de cómo se gestiona una administración, puesto en el que está él. ¿Le da algún consejo concreto?
Nos lo damos mutuamente cuando nos vemos por la noche de vez en cuando. Sí, pero como le digo, él está ya gestionando dentro de una administración igual. Sí, es una forma de ver que efectivamente la gestión es más difícil que la oposición, pero bueno, también que hay que ser ambicioso en la gestión, intentar conseguir cosas más allá de lo estrictamente posibilista, ¿no? Dígame el nombre de un político que admire, ya sea de su partido o de otro, o de incluso otro tiempo. Bueno, supongo que todos nos acordamos de Julián Guita. Pues yo quiero acordarme de una vez más. ¿Qué va a hacer en la jornada de reflexión? Poner lavadora. Nosotros no tenemos ayuda en casa, somos nosotros los que nos encargamos de eso. Yo siempre que me lo preguntan, digo, pues después de 2 semanas de gira por Andalucía haciendo campaña electoral, el que se va a hacer footing por la mañana o se va a hacer jugar baloncesto quiere lavar la ropa, ¿no? ¿Y qué noticias le gustaría escuchar el lunes 20 después de las elecciones, los informativos de Canal Sur? El andalucismo político, la voz propia andaluza tiene espacio en el Parlamento de Andalucía. Muy bien, pues Teresa Rodríguez, candidata de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía, muchísimas gracias por estar aquí y compartir estos minutos con nosotros aquí en Canal Sur. Muchas gracias a vosotros. Que tenga usted mucha suerte.